Ok, la primera clase de química de este mes va a ser un tema muy importante, que son los compuestos químicos. ¿Ustedes de pronto han escuchado qué son compuestos? Angeli, Anthony. Sí. Perfecto. Los compuestos químicos es una sustancia compuesta de uno o varios elementos, ¿cierto? Que tiene por lo general como mínimo 2 átomos. Bueno, vamos a definirlo como una sustancia química formada por 2 o más elementos químicos. Los átomos de los elementos se unen por un enlace iónico formando una estructura cristalina o por un enlace covalente formando una molécula. Entonces, cuando es un enlace iónico, es una estructura cristalina. O cuando es un enlace covalente, es lo que nosotros llamamos molécula. En un futuro vamos a mirar cuándo se dan los enlaces iónicos o cuándo serán los enlaces covalentes. Lo importante, lo que quiero que ustedes tengan muy en claro, es que por medio de estos enlaces, los elementos se unen formando así otros compuestos que son totalmente diferentes a los primeros. Se representan mediante fórmulas químicas que indican la cantidad de elementos usados y el número de átomos por elementos. Es decir, estas fórmulas nos van a indicar cuántos elementos de determinado, cuántos elementos tienen y dentro de ese elemento cuántos átomos hay por cada uno. Una pequeña. Buenos días. Muy buenos días, Anthony. Una pequeña clasificación que podemos observar en este caso es podemos utilizar el agua y la glucosa. La fórmula del agua nosotros ya la conocemos, es H2O. La clasificación, primero que nada, podemos decir que es binario. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Triatómico, ¿por qué triatómico? Tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Por eso decimos, como tiene 3 átomos, decimos que es triatómico. Y también es inorgánico. En un momento vamos a mirar cuándo son orgánicos e inorgánicos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la glucosa. La fórmula química de la glucosa es C6H12O6. Podemos decir que es un compuesto ternario. ¿Por qué ternario? Porque tiene 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y tiene 24 átomos. Salen 6 átomos de carbono más 12 átomos de hidrógeno, son 18 átomos, más 6 átomos de oxígeno, nos dan 24 átomos. 24 átomos. Entonces, este compuesto es ternario con 24 átomos y también es orgánico, que quiere decir que está formado por carbono. Asociamos los compuestos orgánicos al carbono. Quienes no tengan carbono, pues serán inorgánicos. Bueno, ¿cómo definimos orgánico e inorgánico? Los compuestos químicos orgánicos contienen principalmente carbono e hidrógeno y son además combustibles. Aquí tenemos la miel, el azúcar, una olla de combustión y la gasolina. Los compuestos químicos inorgánicos, aquí lo vamos a remarcar con negrita y con una linecita. Y acá lo vamos a marcar también con negrita y una linecita para que lo tengamos más claro. Contienen principalmente nitrógeno. ¿Ahí me escuchan mejor, chicos? Vengan, voy a subirle el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Listo, perfecto. Bueno, repetimos. Los compuestos químicos orgánicos contienen principalmente carbono e hidrógeno y son además combustibles.
Aquí tenemos algunos casos como la miel, el azúcar, aquí es como un carbón y la gasolina. Y los compuestos químicos inorgánicos contienen principalmente nitrógeno y oxígeno. No son combustibles. La diferencia principal es que no son combustibles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa combustible, Angeli o Anthony? Combustible significa que prenden fuego. Entonces, los compuestos químicos inorgánicos contienen principalmente nitrógeno y oxígeno. No son combustibles. Tenemos algunos ejemplos como lo es el agua salada y la sal. ¿Listo? En la actualidad existen más compuestos orgánicos que inorgánicos. Y lo vamos a mirar ahora. Los compuestos químicos. Dentro de los inorgánicos tenemos los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales y los hidruros. Y dentro de los compuestos orgánicos tenemos los hidrocarburos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, esteres, grasas, jabones, aminas y amidas. Entonces tenemos, como ustedes pueden observar, más compuestos orgánicos que inorgánicos. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora, dentro de este marco de conocimiento y definiciones que hemos brindado, ¿existe alguna duda, Angeli o Anthony? No, Miss. ¿Alguna duda de qué, Miss? Respecto a lo que acabo de explicar, o revisamos nuevamente el contenido, o hasta ahí está todo claro. Todo claro, Miss. Anthony, ¿está todo claro? Sí. Bueno, muy bien. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿vale, chicos? Bueno, entonces vamos a seguir con la práctica de química. ¿Ustedes ya tienen su libro? Sí, Miss, ¿qué página es? Es la página número 47. Bueno, aquí hay algo que nos faltó comentar y es que No. el amoníaco, la fórmula del amoníaco es NH3, es decir que es binario, tiene 4 átomos, se produce en cantidades enormes en todo el mundo para utilizarlo como fertilizante y como fuente primaria de nitrógeno para la preparación de muchos productos químicos. Virtualmente se utiliza un método para la fabricación global del amoníaco. Es el proceso Haber. Este proceso consiste en la combinación de N2 y H2. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a comenzar primero que nada con estos ejercicios prácticos, donde vamos a definir los conceptos y revisar todos los conocimientos que hemos revisado en estos minutitos. Bueno, primero que nada vamos a relacionar. Vamos a relacionar los siguientes compuestos con una clasificación. En el caso del H2O, podemos decir que es diatómico, triatómico o tetratómico. Angeli, Anthony. ¿En qué pregunta estamos, Miss? En la pregunta número 1. La idea es que entre nosotros demos respuesta a estas preguntas. Si alcanzamos a hacerlas todas, no queda tarea. Si de pronto quedan algunas preguntitas pendientes, esas serían la tarea. Vuelvo y pregunto, chicos, vamos a relacionar este compuesto que es H2O
comúnmente conocido como agua, como diatómico, triatómico o tetratómico? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Angeli, Anthony, Triatómico, triatómico. triatómico, sí, muy bien. ¿Por qué triatómico? Que está en la calificación de más arribita. Porque tiene 3 átomos, ¿no, chicos? Entonces, mira, tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, son 3 átomos, por eso se llamará triatómico. Bueno, vamos a seguir con el monóxido de carbono. ¿Cuál será su clasificación del CO? ¿Diatómico, tetratómico? Diatómico. Diatómico, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es Mm, diatómico? mm, no, eso no sé. Bueno, es diatómico, tienes toda la razón, porque solamente tiene 2 átomos. Recordemos que di lo vamos a asociar al número 2. Entonces, decimos que es diatómico, porque tiene 2 átomos, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. ¿Listo? Bueno, y el Ujú. último será, Tetratómico. muy bien, será Diatómico. tetraatómico. Ujú. Listo, chicos. Bueno, ahora sí, vamos a clasificar en orgánicos e inorgánicos. Bueno, la primera pregunta, y es para revisar lo que explicamos hace unos minutitos. ¿Cuándo son orgánicos y cuándo son inorgánicos? Anthony, me dices cuándo son orgánicos y Angeli, por favor, me comentas cuándo son inorgánicos. A ver. El CO3 mis no, Ujú. no ponemos tetratómico. Es tetratómico, pero ahorita la pregunta nos dice así, clasifique en orgánicos o inorgánicos. Mm. Inorgánicos es cuando está compuesto por distintos elementos. Muy bien. Y orgánicos. CO3 sería orgánico, ¿o no? Bueno, chicos, lo único que nosotros vamos a mirar aquí es que tengan el carbono, ¿cierto? Cuando tenemos la letra C, que representa el elemento químico carbono, van a ser elementos orgánicos, ¿ok? Si no tiene carbono, van a ser inorgánicos. ¿Listo? En ese orden de ideas, el SO3, ¿qué será? Inorgánico. Muy bien.
Y el CH4, Orgánico. orgánico. Lo escucho bajito otra vez, Miss. Lo más importante aquí, chicos, es que nosotros entendamos que orgánico es que tienen carbono. Inorgánico es que no tienen carbono. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, de los compuestos mencionados, ¿cuáles son orgánicos? El N2O4, el NH3, el HN3, ¿cuál de ellos es orgánico? ¿Cuál creen ustedes que sea orgánico? El N12O4. ¿Tiene carbono el N2O4? Carbono. Es NH3. ¿Tiene carbono? Me puso en duda, Miss. ¿Cuál de ellos es orgánico? ¿O ninguno es orgánico? Ok, chicos. Son orgánicos cuando tienen carbono. ¿Alguno de estos elementos tiene carbono? Vamos a revisar. N2 O4. o 4 no tiene carbono, ¿cierto? Por lo tanto, no es orgánico. El NH3 no tiene carbono, por lo tanto, no es orgánico. Y el HN3 no tiene carbono, por lo tanto, no es orgánico. La respuesta será ninguno. Ninguno es orgánico, porque ninguno tiene carbono. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Nos dice así, ¿qué tipo de compuesto es el metano? C2H5OH. ¿Qué compuesto será? ¿Orgánico o inorgánico? ¿Orgánico? Inorgánico. Orgánico, muy bien, es orgánico. ¿Por qué? Porque tiene carbono. Cuando tiene carbono, es orgánico. Solo por el carbono. Recuerden ustedes que el carbono es solamente para los elementos orgánicos. Aquí está el carbono. ¿Listo? Ah, sí. ¿Un poquito más claro ahí? Sí. Sí. Bueno, muy bien, chicos. Lo importante es que entiendan que orgánico son aquellos que tienen carbono, es decir, que tienen la eléctrica C en su fórmula química. Inorgánico son aquellos que no tienen carbono, que no tienen la C. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el último ejercicio. Establezca la relación correcta entre el número mayor o el número menor. Entonces, ¿compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos? ¿De cuáles hay más?
¿Cuáles dijimos que ¿Puedo, existían? puedo repetir la pregunta? Dice así, establezca la relación correcta entre el número de mayor o menor, compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Nosotros tenemos dos símbolos matemáticos para expresar esta relación. Este símbolo significa menor que o este símbolo significa mayor que. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta? Si fuera con la primera, se leería así. De orgánico sería C6H12O6. Muy bien, eso es un compuesto orgánico, que es el metano. Pero nos están preguntando si hay más orgánicos o más inorgánicos. Aquí yo establecí las dos opciones posibles para estos compuestos. Les voy a dejar escritos aquí cuáles son las dos opciones y ustedes me van a decir cuál de ellas es. Si yo, por ejemplo, escribo la primera, que es esta de aquí, escojo esta primera de acá. Estas son las dos opciones, ¿no? Escojo esta opción de aquí, la que estoy marcando en un cuadro. Digo que hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Siempre la abertura nos indica el número mayor. Dice, los compuestos orgánicos son mayores que los compuestos inorgánicos. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocada? En lo correcto. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Hay más compuestos orgánicos que compuestos inorgánicos. Bueno, entonces ahorita vamos a borrar y vamos a dejar marcada solamente la respuesta, ¿vale? Esa es la relación correcta. Esta expresión, este símbolo matemático nos indica una relación que indica que esta cantidad de acá es mayor que la cantidad de acá. Siempre la abertura nos va a indicar algo mayor y siempre el pico algo menor. Y ya para finalizar esta primera parte, nos dice así, la unión de químicos forman un compuesto químico. ¿Quiénes se deben unir para formar un compuesto químico? ¿Átomos? Casi, pero serían más bien elementos, ¿cierto? Pero muy bien, Anthony. Ya. Muy bien que estés participando. Ya. Listo. La unión de elementos químicos forma un compuesto químico. ¿Listo? Vamos a dar un pantallazo Sí. y vamos a copiar esto en nuestra presentación para que nos quede como la respuesta de clase. ¿Pasamos a la siguiente hoja? Sí, ahorita vamos a mirar la siguiente hoja. Bueno, deben estar mirando la parte de los problemas propuestos, ¿no? Vamos a pasar a la página. Bueno, vamos a volver a revisar los conceptos, chicos, ¿no? Primero que nada, vamos a hablar de compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Son la unión de varios elementos que por medio de enlaces forman otro elemento nuevo que se llamará compuesto. Tenemos unos ejemplos, el agua, cuya fórmula es H2O, y la podemos clasificar de tres formas. Binaria. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos diferentes, que es el hidrógeno y el oxígeno. Triatómica. ¿Por qué triatómica? Porque tiene tres átomos. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Inorgánica. ¿Por qué? Porque no está compuesta de carbono. Es inorgánica. La glucosa. Vamos a clasificarla como ternaria. ¿Por qué? Porque tiene tres átomos diferentes. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Con 24 átomos. ¿Por qué? Tiene 24 átomos en total. 6 del carbono, 12 del hidrógeno y 6 del oxígeno. Y orgánica, ¿por qué? Porque está compuesta por carbono.
Un compuesto químico puede ser orgánico si contiene principalmente carbono, algunas veces contiene hidrógeno y son además combustibles. Si contienen compuestos como el nitrógeno o el oxígeno es inorgánico y no es combustible. Manejamos esta tablita que nos dice que hay compuestos químicos que son inorgánicos u orgánicos. Los inorgánicos son 5. Óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros. Son 5 grupos. Y los orgánicos son hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, esteres, éteres, grasas, jabones, aminas y amidas. Tenemos 11 grupos diferentes. Por esta razón, hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Y finalmente, otro concepto que nos hablan es del amoníaco, que se produce en grandes cantidades en el mundo. Lo utilizan principalmente en las actividades de agricultura como fertilizante y como fuente primaria de nitrógeno para la preparación de muchos compuestos químicos. Virtualmente se utiliza un método para la fabricación global del amoníaco, que es el ABER. Entonces, el ABER es un método virtual que se utiliza para la fabricación del amoníaco. Este proceso consiste en combinar directamente nitrógeno 2 con hidrógeno 2. Ya dimos respuesta a estos ejercicios y ahora vamos a seguir con los siguientes problemas propuestos. Bueno, vamos a clasificarlos. Vamos a clasificar estos elementos. ¿Listo? Vamos a dejar las 3 clasificaciones para estos elementos que tenemos aquí. Bueno, la primera clasificación para el S8, ¿cómo diríamos? Inorgánico. Muy bien, inorgánico. Otra clasificación. ¿Cómo que otra clasificación? Miss? Hay 3 clasificaciones, dependiendo del número de elementos y dependiendo del número de átomos. Si lo decimos por elementos, solamente tiene un elemento, ¿no? Entonces sería monómico. ¿Por qué? Solamente tiene un átomo, un elemento que es el azufre. Y si lo clasificamos de acuerdo al número de átomos, sería octoatómico. Y finalmente será inorgánico. Entonces, la primera clasificación, el número de elementos, solamente está formado por azufre. La siguiente clasificación, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 8 átomos. La tercera clasificación, si es orgánico o inorgánico, si tiene o no carbono. Bueno, vamos a mirar entonces la segunda clasificación de acá, del H2S, del H2S. La primera clasificación, ¿cuál sería? Inorgánico. Inorgánico. Muy bien, es inorgánico. Bueno, falta otra clasificación. Monómico. Este elemento ya tiene, perdón, este compuesto tiene 2 elementos, el hidrógeno y el azufre. Si tiene 2 elementos sería ¿Cómo le decía eso? Tritómico. binario, porque tiene 2 elementos, ¿cierto? Y ¿cuántos átomos tiene? ¿Dos? 2 de hidrógeno más 1 de azufre, ¿cuántos átomos serían? ¿Cuál era la pregunta, Miss? ¿Dos qué?
la clasificación de acuerdo al número de átomos, ¿no? Tiene 2 átomos de hidrógeno más un átomo de azufre, nos dan 3 átomos. ¿Cómo se llamará entonces? De acuerdo al número de átomos. Tri. Atómico, Muy bien, Triatómico. triatómico, perfecto. Triatómico porque tiene 3 átomos. ¿Listo? Bueno, Sí. vamos a seguir con el tercer punto. Vamos a relacionar. Diatómico. ¿Cuál de estos elementos es diatómico? ¿El monóxido de carbono o el SO3? ¿Cuál es diatómico? Ah, CO Triatómico, diatómico. El primero. El primero es, ¿cuál será? Diatómico. ¿Cuál es diatómico? ¿Será acaso el CO2, CO o el SO3? ¿Cuál será? El CO, el primero. Muy bien. Ahora sí, triatómico. ¿Cuál será triatómico? ¿El CO o el SO3? CO3. SO3. Vamos a contar. Tiene un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Nos dan 4 átomos. No hay ninguno que sea triatómico. Triatómico, sí es. Es tetratómico porque tiene 1 más 3, 4. Y tetra lo vamos a asociar a 4. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con cuántos, el triatómico, no hay elementos triatómicos. No hay elementos triatómicos. Bueno, ¿cuántos elementos contiene una fórmula química? Mínimo 2 elementos. Y de ahí los elementos que pueda tener. Pero mínimo son 2. Bueno, si la molécula, tenemos aquí, si la molécula posee 4 átomos, si la molécula CNH2N posee 4 átomos, ¿cuál es el valor de N? Bueno, aquí vamos a hacer uso de una ecuación matemática. Chicos, algo muy importante que quiero que ustedes entiendan, y es que todas las ciencias exactas, que son la química, la física y la matemática, se van a relacionar entre sí. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la química es modelar todos los efectos, reacciones químicas y elementos que existen en nuestra naturaleza. Eso es lo que hacemos con la química. Mirar cómo reacciona un elemento con otro elemento, cómo son las interacciones entre moléculas, partículas, átomos. La física estudia el movimiento de los cuerpos, los fenómenos naturales que existen. Eso es lo que estudia la física. La electricidad, la velocidad, la gravedad, estudia los fenómenos naturales. Y la matemática se relaciona en el sentido que ella moldea y modela estos fenómenos. Entonces, por medio de la matemática, nosotros podemos dar un modelo de comportamiento, bien sea a cómo interactúan los elementos o cómo son los fenómenos físicos. ¿Listo, chicos? Entonces, las tres
vienen unidas, vienen pegaditas entre sí. Por eso en este caso vamos a utilizar la parte de las matemáticas para poder desarrollar este ejercicio. Nos dice que posee 4 átomos en total. Si posee 4 átomos, yo debo sumar los átomos que tiene el carbono, que serían N, más los átomos del hidrógeno. El hidrógeno nos dice que tiene 2 veces N menos 2. Y esto nos da un total de 4. Bueno, vamos a seguir con el orden de esta ecuación. Vamos a sumar todo aquello que sea igual, todo aquello que tenga N, y vamos a restar lo que no tiene N. Entonces decimos que N, que 3N va a ser igual a 4. Este 2 que estaba restando pasa a sumar. Y hasta ahí tenemos la segunda parte de nuestra ecuación. Luego nos dice que 3N va a ser igual a 6. Ese 3 que está multiplicando pasará a dividir. Decimos que N va a ser igual a 6 dividido entre 3. Y esto será igual a 2. N, por lo tanto, será igual a 2. Y esa es nuestra respuesta para este punto. N igual a 2. Entonces, si nos dice que esta molécula posee 4 átomos, ¿cuál es el valor de N? Lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Vamos a sumar todos los subíndices y debe darnos 4. Los subíndices nos indican la cantidad de átomos que posee cada uno de los elementos. Para este caso, la fórmula quedará C2H2. Y 2 más 2 nos va a dar 4. Bueno, ¿cuántos átomos posee la molécula de agua? ¿Cuántos átomos posee la molécula de agua? Angeli, Anthony y Alfred. 2. Posee 2 elementos, pero ¿cuántos átomos posee? Recuerden que la fórmula del agua es H2O. ¿Listo, chicos? Entonces, tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. ¿Cuántos átomos tendrá en total? 3. Muy bien, 3. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué sustancias utiliza el proceso de Haber? ¿Recuerdan para qué era el proceso de Haber? Bueno, recordemos que el proceso de Haber es para obtener amoníaco, ¿no? Y el amoníaco tiene la fórmula NH3. ¿Listo? Vamos a escribirlo en mayúscula. NH3. Bueno, entonces, ¿qué sustancias utiliza